y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras del Señor Jesús. Gracia, paz y misericordia del Señor sean sobre su iglesia. Padre, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Y hoy, Señor, con el tema que estamos tratando, el ejemplo que nos dejaste, la vida que tú mostraste para que la sigamos. Padre, haga mella en nuestros corazones, produzca, Señor, un impacto y un deseo muy grande de acercarnos a ti cada día más. Cada día anhelar más y más andar en tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Con todas nuestras debilidades, defectos, caídas, inseguridad, tantas cosas, Señor. Venimos a ti porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Tú eres el único que nos sostiene y tú eres el único que nos puede guiar hasta el final en este camino de santidad que conduce a ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hablando de la resurrección, pensando en ella, entendemos que la resurrección se dejará ver en toda su plenitud cuando tengamos cuerpos glorificados. Sin embargo, en esta vida terrenal debemos llegar a la vida de resurrección. ¿Qué significa la vida de resurrección en esta nuestra existencia terrenal? Para entender a cabalidad todo lo que implica la vida de resurrección, debemos hablar de los procesos o etapas que se dan antes que la vida de resurrección se manifieste. De ahí la importancia de entender algunos puntos claves que trataremos para llegar a la meta de poder explicar la vida de resurrección. Estamos viviendo en los últimos tiempos cuando la venida del Señor se hace cada día más cercana. Cuando vemos muchos eventos tipo pesadilla ocurriendo en nuestros días y todavía no hemos visto las peores cosas que se han de dar antes del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. En ese tiempo que vivimos, siempre deberíamos poner mucha atención a las palabras del Maestro, nuestro gran Salvador. Y quiero leerles algunas expresiones de nuestro Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto, mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12, del 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 25. Nuestro Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por Él. Hombres y mujeres dispuestos a morir para que Cristo se manifieste en ellos. El Señor está preparando su pueblo para la cosecha final.
La visitación de Dios implica la manifestación de la vida de resurrección en nosotros. La secuencia de la visitación en la Iglesia de Cristo será un arrepentimiento mundial que traerá el Señor a todos aquellos que acudan a Él, y estos serán salvos. El mensaje de hoy es solamente para aquellos hijos de Dios dispuestos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Serás tú ese creyente? Díganme, usen la imaginación. ¿Qué dirían si vieran a alguien desangrándose con una terrible hemorragia en una pierna y un médico al lado del herido limpiándole con agua oxigenada un pequeño rasguño que tiene en el brazo? Lo mínimo que diríamos es que ese médico está loco. ¿Cómo no se da cuenta de que el herido está muriendo a causa de la hemorragia? Creo que en ese tiempo de preparación para la Iglesia de Dios, el Señor está interesado en detener en nosotros esta hemorragia que nos está matando. Esta hemorragia en mí y en ti es la vida del alma, la vida del yo, que quiere manifestarse y hacer de las suyas. Y muchos no se dan cuenta que están muriendo espiritualmente. El Señor hoy nos quiere hablar una vez más de que debemos morir para vivir. Debemos perder la vida para hallarla. Cada vez que oímos un mensaje que nos toca, cada vez que percibimos la unción en una predicación, en una enseñanza, en una canción, en una oración, esto ha tenido un precio. Que la vida del que ministra muriera para que la vida de Cristo se manifestara. En la medida que el siervo de Dios va muriendo a sí mismo, más se manifestará la vida de Cristo en él. ¿Algún día dejaremos de morir mientras estemos en ese cuerpo? No lo sé. Aunque hoy pienso que no. Pienso que posiblemente siempre habrá áreas oscuras que deberán morir, aunque hayan disminuido muchísimas. Hay un texto muy interesante que vamos a leerlo. 2 Corintios 3, del 14 al 18. Yo estoy leyendo todo el pasaje, es para que ustedes vean el contexto. Porque si yo tomo un solo verso, sin el contexto, ese verso puede ser mal interpretado. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos tratando hoy. Leo. Pero el entendimiento de ellos, Pablo se refería aquí al pueblo judío, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un breve comentario sobre el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se ha abusado mucho de ese versículo, sacándolo totalmente del contexto y dando una interpretación que se volvió un pretexto. Ustedes encontrarán creyentes afirmando que tener la libertad del Espíritu es cantar, gritar, brincar, danzar y cosas similares.
no es correcto lo que dice. El contexto está hablando del velo que tenían los judíos y que cuando el Señor se les quitara, ellos tendrían libertad y verían lo que hasta entonces no podían ver. ¿Saben por qué no hay libertad en los hijos de Dios, en nosotros, pese a que el Espíritu de Dios habita en cada uno? ¿De qué libertad me habla?, dirán algunos. ¿Cuánta libertad tienes tú para hablar del Señor a otros? ¿Verdad que te cuesta mucho? Uno lo hace, pero cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque todavía el yo está ejerciendo su poder en nosotros. Allí entra, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y eso es lo que nos cohíbe, nos quita libertad. Entonces, en la medida que nosotros sigamos muriendo a ese yo que por muchos años nos dominó, fue el absoluto soberano de nuestras vidas, va a haber más libertad para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros y mostrar de esa manera al Señor Jesús en nosotros. Cuando las obras de la carne son las que nos dirigen, nos controlan, estamos salvando nuestras vidas. Y por ende, no le damos espacio al Espíritu Santo. Y acabamos como andando en la carne. Y la carne no produce nada espiritual, porque la carne solo produce corrupción. Las obras de la carne operando en nosotros son obstáculos para el mover del Espíritu Santo que está en cada uno de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa ausencia de libertad que nosotros tenemos muchas veces para hacer la obra de Dios es producto de las obras de la carne, porque están impidiendo que el Espíritu Santo se manifieste, dando a conocer a Cristo. Y ahí es donde entran en juego las palabras del Señor. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es Mateo. Lucas dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué significa salvar su vida? Cuando tú dejas y permites que la carne sea la que te gobierne. Ahí estás salvando su vida con tus propias fuerzas. Pero a los ojos de Dios, ¿qué estaríamos haciendo? Estamos perdiendo la vida. Ahora, cuando yo decido perder mi vida por causa de Cristo, yo salvo mi vida. Parece una contradicción, pero no es así. Ustedes lo entienden. Cuando morimos a las obras de la carne, el Espíritu de Dios se moverá con libertad. Porque ya no habrá, ya esas áreas ya no estarán vivas ahí queriendo salvarse, sino que ya habrán sido áreas muertas, áreas muertas. Y es en esas áreas muertas en nosotros de la vida de la carne, es donde va a operar la resurrección, la vida de resurrección. Pero eso todavía no llegamos allá. Ese es un pantallazo muy chiquitito. Si nosotros queremos la vida de resurrección, la respuesta para obtenerla es muy sencilla. Jesús, el Maestro, es nuestro, entre comillas, mapa. Ustedes conocen un mapa, ¿verdad? Hoy la gente con el GPS no usan mapa, pero yo usé mapa para moverme dentro de ciudades. Entonces piensa en Jesús como ese mapa, con todo el respeto, ¿no? Si tan solo seguimos sus pasos, los pasos de Jesús, encontraremos la respuesta para esa vida de resurrección. La clave, la respuesta, nos la dio el apóstol Pedro cuando escribió:
Y si ustedes ponen atención, ese texto de 1 de Pedro 2:21 lo hemos repetido a saciedad. Ojalá se haga palabra viva en nosotros. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Las pisadas del Señor que Él nos dejó como ejemplo es nuestro mapa. Cuando seguimos este mapa, es decir, las pisadas del Señor, el ejemplo que nos dio, llegaremos a la vida de resurrección en esta tierra. Hoy estaremos viendo algunos momentos significativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y los aplicaremos a nuestras vidas. Hubo 3 etapas en la vida del Maestro: su vida antes del Calvario, su vida durante el Calvario y su vida después del Calvario. Y la buena noticia para los discípulos del Señor es que esas mismas etapas deben hacerse realidad en nuestras vidas. Antes de la cruz, esto es, antes de la muerte. Durante la cruz, esto es, durante la muerte. Después de la cruz, esto es, después de la muerte. No se asusten con el antes o el durante. El antes y el durante son solamente la preparación para el después. ¿Qué ocurre antes de la cruz? Antes de la muerte. Lo más triste de estas verdades que estaremos trabajando con ellas es que no todos los hijos de Dios estarán dispuestos a pasar por esas etapas. Y si eso es así, definitivamente no podrán cumplir a cabalidad el propósito que Dios tiene para ellos. En una ocasión hablamos sobre los 4 tipos de seguidores del Señor: el simpatizante, el convencido, el convertido y el discípulo. El simpatizante es aquel que el evangelio le cae bien y él, por ejemplo, sigue a alguien que habla del evangelio, qué sé yo, y se queda allí. El convencido es aquel que sigue a Jesús, pero así como cuando Jesús estuvo en la tierra, que multitudes lo seguían. Bueno, ese es el convencido. Y la siguiente etapa es de la etapa del convertido. Ese sí ha tenido un encuentro con el Mesías, con el Maestro. Y el 4 tipo es el discípulo. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo sigue las pisadas del Maestro. No te contentes con quedarte como convertido, no. Esfuérzate y sé valiente para que seas un discípulo, el que sigue las pisadas del Maestro. Y no permitir que ese miedo te ponga un freno en tu deseo de avanzar. La mayoría de los creyentes quedarán como convencidos solamente. Una menor proporción la encontraremos entre los convertidos. Se han encontrado con el Mesías, pero no están dispuestos a seguir las pisadas del Maestro. Y finalmente, dicen algunos estudiosos de la vida de la iglesia, solamente el 10% serán verdaderos discípulos del Maestro. ¿Dónde estás tú? No pierdan de vista esa verdad, ¿eh? Solo el discípulo podrá seguir las pisadas del Maestro. Repito, solo el discípulo podrá seguir las pisadas del Maestro. Cuando yo nos miro a nosotros, sinceramente, yo creo que cada uno de nosotros está siguiendo al Maestro. Por lo cual, nuestro modelo
el paradigma que debe gobernar nuestras vidas es el Señor Jesús. Y estamos dispuestos a pasar por donde Él pasó, porque sabemos que Él nos cuidará en ese camino al Calvario. En esta primera etapa, antes de la cruz, antes de la muerte, tenemos 3 subetapas. Quiero decirles que no necesariamente las etapas se siguen tan rígidamente y que en cada una de ellas ya no tendremos situaciones que pasamos en otra subetapa. No. Lo que estoy intentando darles a ustedes es más o menos un patrón, pero no es un patrón fijo, sino que tiene variantes dependiendo del corazón del discípulo de Cristo. Por eso que en el reino de Dios todo no es, ese proceso de transformación de Dios en nosotros no es idéntico para todo el mundo, aunque el fin es el mismo. El fin es llevarnos a vivir manifestando a Cristo en nosotros, pero los medios que el Señor utiliza o aún las correcciones que el Señor haga es muy personal, depende de cada uno de sus hijos. La primera subetapa de antes de la cruz, antes de la muerte, es el desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No voy a entrar en el desarrollo de esos textos, les dejo a ustedes para que lo hagan, porque todo lo que estoy viendo hoy es bastante superficial, digámoslo así, ¿no? El desierto es para despojarnos de todo lo que nos entretiene, para que podamos oír su voz. El Señor nos está llamando, repito, el desierto es para despojarnos de todo lo que nos entretiene. Muchas veces no podemos oír la voz del Señor porque estamos entretenidos con muchas cosas de este mundo, que necesariamente no es cuestión de pecado, pero sí nos quita, nos saca de la frecuencia donde el Señor habla. Contrario al desierto, en la ciudad hay mucha distracción, mucho ruido, lo que no nos permite oír la voz de Dios. De ahí la necesidad de que los discípulos del Señor sean llevados al desierto. Es una obra de Dios. Y en esta subetapa del desierto, escuchen, el periodo de duración dependerá de nuestra disposición a oír su voz. El desierto puede ser no tan largo como puede ser muy largo. Ejemplo nos dejó el pueblo de Israel. Dicen los entendidos que ese recorrido que ellos hicieron duraría como que 11 días y les tomó 40 años, porque el Señor los puso a dar vuelta en el desierto, porque ellos no oían a Dios. Nosotros somos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Somos torpes y somos como una bestia delante de Dios. Eso lo dice el salmista, Salmos 32:9, el 73:22. Así mismo somos nosotros. En el desierto, escuchen bien, seremos tentados a usar nuestros propios recursos para salir rápido de la situación por la cual estamos pasando. Hasta Jesús fue tentado por el diablo para utilizar esta salida. Pero, así como él venció, tú y yo podemos vencer igualmente. Ahora bien, ¿qué propósito busca Dios con estas pruebas y tentaciones permitidas?
que levantemos nuestros ojos a Él, que lo busquemos. Jeremías 29:13, palabras del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entiéndase, cuando tú estás buscando, es que buscando a Dios, y tú dices, no, pero no pasa nada. Aquí está la respuesta. Tienes que examinarte si de veras lo estás buscando de todo corazón, pero lo estás buscando por Él, no por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Mucha gente se acerca al Señor solo para pedir, y a veces pueden recibir, pero nunca se encuentran con Dios, porque en realidad no están buscando a Dios, están buscando cosas. Que eso no pase con nosotros, que nuestra búsqueda sea de Él, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todas las cosas. Pero cuando tengo todas las cosas, pueda que no lo tenga Él. Si en nuestras vidas hay pruebas sobre pruebas, pueden pasar dos cosas. El Señor nos está llamando a que le busquemos más. O el Señor nos está puliendo más. ¿Para qué? Para que seamos más sensibles a su voz. Para que seamos verdaderos adoradores. Recordamos, ¿verdad?, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando en el desierto empezamos a buscar a Dios de todo corazón, o buscamos de verdad, todos los días, con deseos de tener y de recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Todavía estamos en el desierto. Pero cuando llegamos a ese punto, ¿qué hace el Señor? Él nos lleva a la siguiente subetapa. ¿Cuál es esa? El monte de la transfiguración. Lucas 9:28-37. Aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Repito, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía eso, Pedro, vino una nube y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Guarden ese pasaje en su mente. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Jeremías 20:7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Ageo 1:8. Subid al monte y traed madera, y reedificaré la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. En Lucas 9:28 leímos: y subió al monte a orar. ¿Qué significa subir al monte? Buscar la presencia de Dios.
buscar la presencia de Dios significa subir al monte. Leímos también en Lucas 9:29, hablando de Jesús, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Notaron algo? Mientras oraba, su apariencia se hizo otra. Mientras oraba, su apariencia se hizo otra. ¿Queremos cambiar nuestra apariencia? Subamos al monte y oremos. ¿Quieres cambiar tu apariencia ante Dios y los hombres? Sube al monte y ore. Es solamente en la presencia de Dios que seremos cambiados. Es solamente en su presencia que tendremos revelación. Es solamente en su presencia que tendremos entendimiento. Es solamente en su presencia que reflejaremos su gloria. Ahí es donde entra lo que decía Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Tenemos que llegar a ese punto, iglesia. Tenemos que llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a reflejar su gloria. Vamos a manifestar a Cristo en nosotros. Pero no puede ser que lo hagamos solamente en determinadas horas, porque en las otras horas nos olvidamos del Señor. Tenemos vestiduras de salvación que nos puso el Señor el día que nos convertimos a Él, pero es solamente en el monte de Jehová, en su presencia, que se vuelven blancas y resplandecientes. El comentario que hice de vestidura de salvación, usted lo encuentra en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Si vamos a Mateo 17:2, que se refiere al monte de transfiguración, de la transfiguración, el escritor registra: y se transfiguró delante de él, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Él quiere que su luz nos alumbre totalmente. Pero esas obras de la carne en nosotros son áreas de tinieblas. Por eso el Señor insiste en ese proceso de limpieza, de santificación. Es para que Él brille más en nosotros. Y de esta manera nosotros tendremos más de Él cuando hablemos a otros que están todavía en tiniebla, porque ni siquiera nacieron de nuevo. Es en el monte que Dios nos alumbra y las tinieblas se van. Lo leímos de Jesús, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso lo escribió Marcos 9:3. La blancura y el resplandor que Dios quiere mostrar en nuestras vidas no será por obra nuestra, no será por nada que nosotros hagamos, sino solo se dará por su poder actuando en nuestras vidas, rindiéndonos nosotros a Él, entregándole todo a Él, que verdaderamente Él viva y no nosotros. Por otro lado, es en su presencia, recuerden eso, en su presencia, en la presencia del Señor, que yo puedo ver, que tú podrás ver nuestra verdadera condición. Es en su presencia donde yo puedo ver mis pecados visibles y ocultos. Es en su presencia que yo puedo ser limpiado por su sangre. En esta etapa del monte de la transfiguración, empezamos a oír con más claridad la voz de Dios. Sentimos en nuestro corazón cuando Él habla. El Señor empieza a hacerse lo más importante en nuestras vidas. Estamos dispuestos a seguirle donde quiera que Él vaya. Lo que se vive en esta etapa es como
un adelanto, un pantallazo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay que escuchar bien, con mucha atención, ese punto del monte de la transfiguración. Es monte de la transfiguración, es un avance de lo que será nuestra vida después de la muerte. No la muerte física, sino la muerte del yo, la muerte de nuestra voluntad rebelde. Recuerden eso. El monte de la transfiguración no es el final, no. Es un pantallazo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es el Señor diciendo, mira, ve, eso es lo que tengo para ti. Pero tienes que permitir que mi luz te alumbre. Tienes que permitir que mi vida se manifieste en ti. Pedro le dijo a Jesús, hagamos 3 enramadas, Señor. Así nos gustaría estar para siempre, ¿no? Es más, en esta etapa, cuando uno pasa por esa etapa, en aquel momento, uno cree que esta es la vida cristiana, que ya todo lo hemos logrado. ¿Qué le parece? Es una subetapa de la primera parte y ya creemos que hemos alcanzado todo. En el mundo de la transfiguración creemos que el resto de nuestras vidas será tal como este momento. ¿Por qué? Porque todavía no nos damos cuenta de cuánto de nosotros mismos hay en nuestras vidas. En aquel momento del mundo de la transfiguración creemos que tenemos toda la revelación y todo el conocimiento. Creemos que por nuestras oraciones, nuestra búsqueda de Dios, llegamos a ese punto y que lo único que hay que hacer es buscar a Dios. Creemos que los que no están viviendo lo que estamos viviendo nosotros es debido a que no están orando y que es por su propio desinterés. En el monte de la transfiguración tenemos el gozo del Señor, todo es hermoso, no hay mucho sufrimiento, el valle está muy lejano, sentimos su presencia, oímos su voz, es hermoso, pero amárrense los cinturones, pero el monte de la transfiguración es la antesala del Getsemaní. Repito, el monte de la transfiguración es la antesala del Getsemaní. ¿Qué otras cosas suceden en el monte de la transfiguración? La gente se da cuenta de que algo grande está sucediendo en tu vida. Pues tal como Moisés, cuyo rostro brillaba cuando bajó del monte después de estar hablando con el Señor, así estarás tú. La gente se te acercará, los que te conocen querrán tener lo que tienes. Y en este tiempo del monte de la transfiguración, antes que venga el Getsemaní, aproveche las oportunidades y a los que se te acercan, anímelos a orar, a buscar de Dios, a querer vivir en la voluntad del Señor. Leímos también en Lucas 9:34. Pedro todavía estaba hablando que hicieran 3 derramadas, ¿no? Cuando él estaba hablando, ¿qué pasó? Vino una nube y los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahora yo pregunto, la nube cubrió la luz y ellos no quisieron entrar por temor. Pero yo pregunto, ¿de quién era la nube? ¿De Dios? Estaban en el monte, en la presencia de Dios, pero ahora ya no había emoción, ya no había relámpagos ni corrientazos, ni espelucarse todo, ya no había nada de eso. Sin embargo, allí estaba Dios. Y el Señor nos quiere enseñar, iglesia, nos quiere enseñar ahora a que no vivamos por las emociones, ni por los sentimientos, sino por la confianza en su palabra.
Fíjense qué experimentaron los discípulos en el monte de la transformación. Estaban maravillados. Y se veían hasta muy altruistas, porque ellos no dijeron, eran 3 los que estaban allá, ¿verdad? De los discípulos. Pero ellos nos dijeron, Señor, vamos a hacer aquí 6 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías y una para cada uno de nosotros. No, ellos no mencionaron a ellos mencionaron, Señor, 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Ve? Estaban pensando en ellos, no estaban pensando en sí mismos. Y cuando Pedro dice eso, es cuando viene la nube, y ellos tuvieron miedo, temor. Y Dios Padre habló, este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Dónde oímos a Cristo? ¿Dónde oímos a Cristo? En su palabra. Cristo es la palabra viva. Y escuchen bien, porque esos tiempos llegarán, mis hermanos. En la presencia de Dios, cuando no hay emoción, cuando no hay sentimientos, allí está la palabra. En la presencia de Dios, cuando no hay emoción, cuando no hay sentimientos, allí está la palabra. Refúgiese en la palabra, viva por la palabra, crea a la palabra, porque la palabra es Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es tu esperanza de gloria. Muchos creyentes en esta subetapa quieren seguir buscando a Dios para sentirse bien. Pero en el momento que tus motivaciones cambian, Dios te quita toda emoción, te quita todo sentimiento de, ay, qué cosa más linda. No, todo eso te lo quita y te envuelve en la nube para que lo busques por lo que Él es y no por lo que tú sientas. Y crean, mis hermanos, Dios trabaja en esa área en nosotros. Y en ese proceso de no sentir nada, muchos desisten de mantener su vida de oración. Muchos desisten de seguir meditando, estudiando y profundizando en la palabra. No cometan ese error, no cometan ese error. El que el Señor está mostrando que nosotros no podemos buscarlo a Él porque nos agrada o porque nos sentimos bien, porque estamos poniendo la mirada en nosotros. Donde tú te mires a ti, perdiste de vista a Dios. No te mires a ti mismo, mira a Cristo. Por eso que es peligroso en esa etapa. Porque es tan rico ese ambiente en la presencia del Señor que uno sigue orando porque uno quiere volver a sentir eso. Y viene el Señor y ¡clac!, te quita todo eso. Por otro lado, cuando nosotros nos movemos por ese sentimiento, ay, la presencia de Dios, qué cosa más linda, y no discuto que no lo sé, pero cuando eso pasa, Señor, gracias. Y cuando no hay, gracias. Cuando eso pasa, nosotros podemos llegar al punto de juzgar, un juzgar entre comillas, un discernir entre comillas, la presencia de Dios por lo que siento, por mis emociones. Algunos dicen, ay, me espeluqué toda, Dios estaba ahí. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios tiene que producir espelucarse en todo el mundo para mostrar que Él está ahí? No. Eso puede pasar, sí, pero no tome eso como evidencia, porque puede ser engañado. Si no, mira el caso. ¿A ti no te ha pasado de haber ido a asistir a alguna película y algo pasó en la película? Ya sea que era una película que tocaba mucho los sentimientos, entonces te espelucabas todo y te ponías a llorar y ni siquiera era convertido. Entonces no confunda uno con lo otro. Dios no puede ser identificado por nuestras emociones. Incluso ese es el punto que mencionamos más atrás. Muchos dicen que eso de sentir, que tú sientas el correntazo, que tú sientas que te espeluca, que tú lloras, que tú saltas, que tú brincas, eso significa que estás lleno del Espíritu Santo. Eso es falso.
Estar lleno del Espíritu Santo es que tú tengas desarrollado en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién puede decir que está totalmente lleno del Espíritu Santo? ¿Quién puede decir que en su vida se manifieste totalmente el fruto del Espíritu Santo? Nadie. En el monte de la transfiguración, entienda eso, Dios nos llena tanto de Él porque nos está preparando con su inmenso amor para que podamos entrar en la etapa siguiente. Si el Señor no nos llevara al monte de la transfiguración, no podríamos sobrevivir a Getsemaní. Y de hecho, mis hermanos, hay mucha gente que cuando viene la prueba no la pasa y se alejan de Dios, se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no tomó tiempo para prepararse para lo que venía. Dios lo estaba llamando, yo estoy absolutamente segura, porque Dios no es Dios injusto. Él nos llama a esa preparación. El que lo oye es el que pasa por el Getsemaní y sale victorioso. La próxima etapa, entonces, todo eso es antes de la muerte, acuérdense. Tenemos antes de la muerte, durante la muerte, después de la muerte. Estamos en el antes de la muerte. El Getsemaní. Tenemos que leer el texto. Mateo 26, del 36 a 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hay pruebas y tentaciones que vienen a nuestras vidas con el propósito de llevarnos a la búsqueda de Dios. Aún en el monte de la transfiguración hay enseñanzas, hay pruebas y tentaciones. Pero es solamente después del sincero: Señor, hágase tu voluntad, no la mía, que Dios comenzará en serio con nosotros. En el monte de la transfiguración tú estabas dispuesto a seguirle por el gozo, el bienestar, por sentir su presencia. En el Getsemaní deberás tomar la misma determinación, pero ahora será en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Si de veras quieres que en tu vida se manifieste el Cristo resucitado, es necesario seguir las mismas sendas del Maestro. Tu Señor y mi Señor Jesucristo pasó por el Getsemaní. Él que no tenía pecado. Él que vino para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo pensamos que podamos nosotros eximirnos de ese camino? Yo no sé
Si a todos el Señor les anuncia que pasarán por una etapa de muerte, pero lo que sí sé es que a todos los prepara, porque si no lo preparara, o si la persona no se dejara preparar, no podrá resistir cuando esté en el Getsemaní. Y ni siquiera irá a la cruz. Es en el Getsemaní, escuchen bien, cuando tú presientes que lo que más te gusta, aquello a que tú más te aferras, lo vas a perder. Es allí en donde lloras y gimes, sufres y te angustia. Es cuando dirás: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no la puedo soportar. Pero si tu Dios, quien te ama tanto, te lo está pidiendo, ¿crees tú que Él se equivoca? ¿No crees que Él sabe lo que tú puedes soportar o no? Créame, si ahora algunos se encuentran en su Getsemaní, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Aunque lo que te esté haciendo sufrir puede que no esté en la voluntad de Dios, pero en tu vida sí es voluntad de Dios. En el Getsemaní podemos sentirnos como el salmista cuando escribe. Estoy en el Salmo 55, 12, 14, Salmo de David. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cuál fue la razón de la angustia de David? La traición de un amigo íntimo. Se acepta que David se refería a Ahitofel. Pueden leer de esos sobres en el segundo libro de Samuel, capítulos 15, 16, 17. Ahitofel, quien se unió a Absalón, el hijo de David, cuando éste se subleva contra su padre. Por otro lado, este salmo es un salmo mesiánico, pues vislumbra la traición que sufriría Jesús. A nuestro Señor le pasó. Fue traicionado, vendido, negado. Y así como Él perdonó, tú y yo somos llamados a perdonar. ¿Cómo perdonar al que me hizo tanto daño? Nos preguntamos. ¿Cómo perdonar al que me hirió hasta lo más profundo? Solamente porque tu Señor lo hizo y te pide que hagas lo mismo. Nadie pasa por el Getsemaní acompañado. Allí estará solo. Permite que ese pensamiento penetre tu mente, penetre tan hondo que llegue a tu corazón. Nadie pasa por el Getsemaní acompañado. Allí estará solo. En estos momentos de dolor y de angustias, estará solo, humanamente hablando. Pues así como los compañeros del Señor no pudieron velar con Él, tampoco los que te acompañan velarán contigo. Estarás solo, tú y tu Dios. Tú y tu Dios. Sentirás que mueres una y otra vez, y todavía lo que allí está sucediendo no es lo peor. Allí estás viviendo solamente, escuchen, solamente la revelación de lo que vendrá. Y recuerda, después de la revelación va a venir el entendimiento que se reflejará en la experimentación en la vida real. Tener la revelación de Dios no significa que estamos andando en ella, significa que la hemos recibido. Ahora ella tiene que hacerse entendimiento en nosotros y de ahí tiene que verse manifestada en nuestras vidas, para llevarnos a un punto de realización. ¿Y por qué duele tanto? Porque no hay muerte sin dolor, ni crecimiento sin dolor. En estos momentos de tanta aflicción, piense que habrá ángeles fortaleciéndote, tal como lo hicieron
con Jesús. En el Getsemaní, cuanto más rápido aceptemos que lo que nos está pasando es la voluntad de Dios para nuestras vidas, más rápido saldremos de allí. ¿Nos asustamos? Si hemos llegado al Getsemaní, estamos en vías de convertirnos en ministros, siervos del Altísimo. Hombres y mujeres conforme a su corazón. Vale la pena servir al Señor, vale la pena. Entreguémonos sin reservas, porque lo que Él está haciendo en tu vida es permitir que la vida de Cristo se manifieste en ti. Es necesario ese trato de Dios para que no seas tú, sino Cristo en ti, viviendo en ti. Él es el que toca a las personas, no somos nosotros. Él es el que atrae a las personas por medio de tu Santo Espíritu, que necesita tener esa libertad para fluir. Y la carne lo entorpece. Repito, vale la pena servir al Señor, entregarnos sin reserva, porque lo que Él está haciendo en nosotros es permitir que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de sus hijos. Jesús fue el que dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. No somos nosotros que atraemos la gente al Señor, es Él. Pero para eso Él tiene que, su vida tiene que manifestarse en nosotros. Y lo único que impide ese fluir es nuestra propia voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestro yo. El Señor está dispuesto a seguir hasta el fin con la obra que Él ha empezado en nosotros. Y cada uno debe responder esa pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir hasta el fin? ¿O serás de los que tiran la toalla y sueltan el arado? No tires la toalla, no suelte el arado. Mantente firme hasta el final. ¿Por qué? Porque hay recompensa para tu obra. Yo cierro con una cita que ya la hemos visto también, tal vez no hoy, pero otro día. 2 de Corintios 4, 10, 12. Mis hermanos, hay tanta riqueza en la palabra de Dios, todo tan claro que al principio uno no lo puede ver, pero cuando uno empieza a ver, uno se maravilla de la provisión que ha dejado el Señor para nosotros, sus hijos. Y muchas veces no la hemos aprovechado, esa provisión. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta que esa era una provisión. Pero en ese tiempo, donde la gracia de Dios se derrama en los suyos, la gracia de Dios está sobre nosotros. Él quiere darnos entendimiento, que ese sea también el anhelo de nuestro corazón. Pablo, que pasó por todo eso, él pudo escribir: llevando en el cuerpo simple por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Cada vez que te sientas morir, que te veas desangrando, que te veas aguantando muchas cosas, no reacciones, sino que dígale a tu Dios: Señor, que de mi muerte fluya tu vida. Cuando el creyente entiende que muchas de las cosas que nos pasan es para que nosotros muramos, es para que el yo muera, es más fácil enfrentarlas, créame, dolerá menos.
dolerá, sí, dolerá menos, porque seremos consolados por el Señor. Pero tenemos que entender eso. Es para que muramos, y en la medida que morimos es donde fluirá la verdadera vida, que es la vida de Cristo, es Cristo manifestándose. Y cuando realmente llegues a creer esta verdad, experimentarás que aún el dolor y el sufrimiento tienen sentido y significado en las manos de Dios, y que no durará más de lo que sea necesario para que tú aprendas lo que debes aprender. Esa es la confianza que tenemos en Dios, la seguridad que tenemos en ese Dios perfecto, en ese Dios amor, en ese Dios que nos ha comprado a precio de sangre, ese Dios que está trabajando en nosotros para llevarnos a ser discípulos de Cristo Jesús. Todo lo que Él hace es para que aprendamos lo que debemos aprender. Y a propósito, usa 2 veces el mismo verbo. Aprender lo que debemos aprender. Ese es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios está en ti. El amor de Dios está sobre ti. El amor de Dios es el que te envuelve cuando tú pasas por estas situaciones. Llorarás, sí, pero no es un llanto de desesperación, no es un llanto de rebeldía, no es un llanto porque tu ego se está doliendo, no. Es un llanto porque tú estás siendo consolado por el Señor. Tú estás siendo consolado por el Dios de amor. Tú estás recibiendo ese bálsamo, que es el bálsamo como que cubre todos los dolores. Y ahí se vive una paradoja, porque en medio de ese inmenso dolor, tú experimentas la gloria y la presencia de Dios. Son cosas que nuestra mente no puede entender, pero esa es la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en toda su iglesia en ese tiempo. Pero muchos se echan para atrás porque tienen miedo de sufrir. No, no podemos tener miedo de sufrir, porque nuestro Señor fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Bendito eres tú, Señor, que nos llamó a una nueva vida, que nos llamó, Señor, a vivir eternamente y para siempre en tu presencia. Bendito tú, Señor, que nos llamaste para que en esta vida terrenal fuéramos transformando muchas cosas en nosotros por tu poder, para que ya no viviendo nosotros, vivas tú, Señor, y podamos tocar a otros, alcanzar a otros, Señor. Oh, mi Dios, tú eres tan bueno, tan misericordioso, tanta sabiduría que hay en ti, Señor, que no la podemos apreciar del todo. Ahora mismo, Señor, vemos con mucha sombra, Señor, todavía nuestra visión no es diáfana, no lo es, pero nos estás llevando hasta allá, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nos pasa por estos hornos, Señor, uno sufre mucho, pero aún allá podemos ver tu mano, Señor, tu mano que consuela, tu mano que anima, tu mano que levanta, porque a nosotros nunca nos dejarás, Señor, nunca nos dejarás. Tú siempre estarás ahí, Señor, para levantarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Por lo cual hoy lo único que podemos decirte es gracias, Señor, gracias. Que no quitemos la mirada de ti, Señor, que no quitemos la mirada de ti,
porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y mientras mantengamos la mirada en ti, seguiremos en este camino. Mientras mantengamos la mirada en ti, Señor, seguiremos creciendo en la verdad. Y mientras sigamos mirándote, Señor, tendremos garantida la vida eterna contigo y la vida en abundancia en esta tierra. Bendito Dios, tú eres, Señor, tú eres. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres. Con razón dijo el salmista que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Bendito Señor, gracias, porque un día, Señor, nos llamaste a tu presencia, nos hiciste nuevas criaturas. Señor, gracias. Toca cada corazón, Señor, toca cada corazón, corazones que están sufriendo, corazones, Señor, que piensan que ya no hay esperanza, pero en ti hay esperanza, Señor, en ti hay esperanza. Consuela, mi Señor, consuela, consuela, Señor, consuela, bendito Dios. Gracias, Señor, porque cada una de esas vidas está escondida en ti. Gracias, Señor, porque cumplirás el propósito para cada uno de nosotros en la medida que nos rindamos a ti de todo corazón. Y a ti, mi Señor, sea la gloria, la alabanza, la exaltación. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.